¿Vas a ir a clase? Sí. No, también. ¿Por familia o son, creo que son como 25 copias? Ahí distribuidas. Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. El domingo pasado, hermanos, ya hemos estado analizando bastante acerca de las iglesias del Apocalipsis. Cuando nosotros empezamos a analizar este tema de las iglesias del Apocalipsis, descubrimos que en la historia que nos habla el libro de las Revelaciones, se nos narra acerca de un Juan, apóstol ya viejo, que tiene una visión en donde ve a Jesucristo glorificado en medio de 7 candeleros. Abundamos en sobremanera el domingo pasado, pero hay algo que me gustaría que recordaran en esta tarde. Nosotros dijimos que particularmente dice el versículo 13. ¿Alguien que lea el versículo 13, por favor, de Apocalipsis 1? En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Gracias. El 12, por favor, disculpe. El 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 a uno semejante al Hijo del Hombre. El domingo pasado, esta es una imagen apócrifa, una imagen no inspirada, que nos va a ayudar a entender particularmente lo que dice Apocalipsis 1. Pero si ustedes recuerdan más o menos, hermanos, ¿qué vienen a simbolizar estos 7 candeleros? ¿Cuáles son? En orden. No, Oceanía no es, ¿eh? Ese es un continente. Ándele. Lee muy bien la hermana, ¿verdad? Hermanos, es bien interesante cómo Apocalipsis 1, a veces les digo, te repito, esta imagen es una imagen apócrifa, no inspirada, pero nos ayuda a entender, a visualizar lo que el capítulo 1 de Apocalipsis nos quiere decir. Cada candelero viene a representar cada iglesia, como lo dijeron ustedes. Pero la imagen y seguramente el hermano Jesús Corrado se los va a enseñar, que la alegoría o el significado de cada simbolismo debe de ser un simbolismo o un significado general. Es decir, no vamos a ir a buscar detallitos de que si esto, de que si el candelero, que sus formas, no, ya es perderse mucho de eso. Lo que nos quiere enseñar el capítulo 1 de Apocalipsis es lo siguiente: que Jesucristo está en medio de su iglesia, que la cuida, que la protege, que la inspecciona y que está al pendiente de ella. Entonces, el número 7, ustedes van a ir aprendiendo cuando empiecen a ver Apocalipsis, y si no ya lo saben, que el número 7 viene a representar lo perfecto, pero no en el sentido humano como nosotros lo vemos, como alguien perfecto que no comete errores, que no tiene falla, que no tiene mancha. La palabra perfecto para el judío significa lo completo. Es aquel que reúne todas las cualidades o todas las características de algo. Entonces, si nosotros estamos viendo 7 candeleros, 7 iglesias, y decimos 7 iglesias porque el versículo 20 del capítulo 1 nos dice lo que significa el versículo 12, ¿sí? Tenemos que relacionar los versículos. Entonces, 7 iglesias, 7 cualidades para que la iglesia pueda ser perfecta. De este yo hice un gran sermón acerca de la iglesia que Cristo quiere.
que ya lo hemos visto particularmente. Estuvimos viendo algunas cualidades, hermanos, algunas cualidades al respecto. La primera de ellas, estuvimos viendo la cuestión de la iglesia de Éfeso, y descubrimos en esa iglesia que Jesucristo quiere de su iglesia una iglesia amorosa. Le dice Jesucristo, les dice una serie de características y le dice: pero tengo una sola cosa contra ti, que has olvidado el primer amor. Y podemos decir muchas cosas al respecto, pero el enfoque que yo le di era la falta de amor entre los hermanos. La congregación de Éfeso ya no brillaba porque no había amor entre los hermanos. Pudo haber sido también la rutina al alabar a Dios, porque nos puede suceder. Pero en el caso de Éfeso, cuando estuve estudiando, yo le di más el enfoque ese de que habían perdido el amor entre ellos. Ya no se saludaban, ya no se respetaban, se ofendían, ya no pedían perdón. Ya no había amor entre ellos, ya no convivían, ya no eran de un mismo corazón y de una misma alma. Por eso Jesucristo le dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de su lugar. El amor es bien importante, hermanos, a tal grado que Jesucristo, la presencia de Jesucristo, ya no iba a estar con la congregación de Éfeso. Así de vital y de importante es el amor para la iglesia. Yo sé que los predicadores siempre hablan del amor, siempre están hablando del amor, pero es que así debe de ser, hermanos, siempre estar recordando estos temas. Entonces, no solamente vimos esta cuestión de una cualidad que Cristo quiere de su iglesia, que es el que sea amorosa. Otra cualidad es precisamente la cuestión de que sea una iglesia fiel. Y esto lo podemos ver en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia interesante, juntamente con la iglesia de Filadelfia, porque todas las 7 iglesias, Jesucristo les iba a enviar un saludo. Si nosotros, cuando empiezan a analizar Apocalipsis con el hermano Jesús, van a ver que cada mensaje está bien estructurado, hermano. Está muy bien hecho. Tiene un saludo, una descripción, un elogio, una censura, una amonestación, una exhortación, y vamos a encontrar promesas en las 7. Es tan hermoso el mensaje de Apocalipsis, pero lo interesante de esto, hermanos, es que lo que se refiere a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia, ellas no van a recibir ni censura, ni amonestación, ni exhortación. ¿Por qué? Porque estaban haciendo bien las cosas. Y hay 2 cositas que tienen en común: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ambas iglesias eran bien pobres. Pobres en muchos de los aspectos, en miembros, en recursos económicos, en muchas cosas, pero eran iglesias fieles. ¿Y sabe cuál otra hay otra comparativa entre estos dos, o algo en el cual se asemejan? Es en el hecho de que eran perseguidas exteriormente por Satanás. En Éfeso, el problema estaba dentro, entre sus miembros. Pero lo que es a Esmirna y Filadelfia, a ellos sí los estaban persiguiendo de manera agresiva y sistemática. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? A veces Satanás, hermanos, ve a los hermanos de afuera, y él se dice: ¿Ya para qué me involucro? Ya entre ellos se están agarrando. Pero cuando el amor y las cualidades florecen, hermanos, desde afuera puede venir el ataque de Satanás. El caso de Esmirna es bien interesante, y en la predicación del domingo se me olvidó. En Esmirna hay una cualidad, algo bien importante de mencionar, y se refiere precisamente ahí en el capítulo 2, versículo 9. Alguien que lo lea, por favor. La sinagoga de Satanás, la asamblea, la congregación de Satanás. Es bien interesante esta expresión, hermanos. ¿Por qué? Resulta que no solamente había judíos que estaban dándole caza a cristianos. Había judíos que se infiltraban dentro de la misma congregación
y se hacían pasar por cristianos, y a los liderazgos, al predicador, al anciano, al que tenía cierta influencia, sobre ese se iban, lo señalaban. Entonces, adentro de la congregación de Esmirna estaba una congregación de Satanás. Y yo no le estoy inventando nada, hermano. La palabra de Dios lo dice. La pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros, hermanos, es: ¿a qué congregación pertenezco yo? ¿A la iglesia de Cristo? ¿A la congregación de Cristo? ¿O a la congregación de Satanás? ¿Qué cualidades tienen los miembros de la congregación de Satanás? Los escucho. ¿Cómo actúa Satanás? Es más, ¿su nombre qué significa? Engañador, el acusador, el calumniador, el adversario. Todas esas son nombres apropiados para Satanás. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, entre nosotros mismos, venimos a formar parte de la congregación de Satanás. Y debemos de tener mucho cuidado de no hacer el trabajo al diablo, ¿sí? Porque si hay un lugar donde el diablo está trabajando, y nosotros lo podemos ver en Esmirna. La sinagoga de Satanás estaba bien infiltrada en la congregación de Esmirna, y estaba señalando, estaba acusando, estaba sirviendo como adversarios en contra de aquellos hermanos que eran realmente fieles. ¿Ibas a decir algo, hermano Luis? ¿Perdón? No, eso, que puede ser calumniador. Cuando hablas de un hermano y que andas diciendo hay cosas que hablando mal de alguien lo vas a hacer. Exactamente. ¿Verdad o mentira, hermano? Te estás sirviendo a... Exactamente. A veces en la congregación, hermanos, tenemos que esperar que no todos van a ser espirituales. Y a veces la espiritualidad lleva un proceso. ¿A qué me refiero? A veces en la congregación, o en muchas de las ocasiones, se puede levantar cizaña, pero también se levanta trigo. Y la cizaña no lleva fruto, y el trigo sí. La pregunta es, hermanos, pregúntese esto en su corazón: ¿yo soy cizaña o soy trigo? ¿Estoy llevando fruto a la iglesia de Cristo o realmente no estoy llevando fruto, solamente destrucción, y sirvo para opacar precisamente al buen fruto, al trigo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Pregúntese eso. Hermanos, otra cualidad que hemos analizado en este aspecto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Solamente estoy repasando algunas cosas que se me olvidaron el domingo. Otra cualidad que estuvimos viendo acerca de cómo es la iglesia que Cristo quiere. Vimos que el primer candelero de Éfeso, amor. El segundo candelero, la segunda cualidad que extraje fue precisamente la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esa corona de la vida se refiere a no sufrir la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo aquellos que tienen parte en la primera resurrección. ¿Y cuál es la primera resurrección, hermanos? El bautismo. Porque la segunda muerte no va a tener potestad sobre estos, dice. Se refiere al Gehenna, al infierno, al lago de fuego, al bautismo de fuego. ¿Sí? Entonces, ya vimos la cualidad de la fidelidad, y lo ejemplifica bien la congregación de Esmirna. Hay otra congregación, la congregación de Pérgamo. Ahí aprendemos acerca de una tercera cualidad que quiere Jesucristo de su iglesia, y es el celo, el ser celoso de las cosas de Dios. ¿Qué significa celo? Así, a grandes rasgos, vimos hay unos textos bíblicos que hablan acerca del celo. Yo soy tu Dios fuerte y celoso, dice Jesucristo cuando entra al templo y ve cómo los mercaderes, los cambistas estaban lucrando con las cosas de Dios. Hace un pequeño alboroto ahí, por decirlo, y una cuerda, un azote de cuerdas. Y cuando ven sus discípulos estos, se acordaron del Salmo de David que dice: el celo de tu casa me consume.
una referencia al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, podemos encontrar muchas cosas acerca de ser celosos y no tiene nada que ver con la inseguridad. El celo al que se refiere la palabra de Dios se refiere al cuidado, a la diligencia, al interés ardiente. Algunos sinónimos de la palabra celo: ardor, entusiasmo, diligencia, dedicación, esmero. Son una de las cosas que la iglesia debía de tener, que debe de tener, y que debía de tener la congregación de Pérgamo. ¿Por qué? Porque Pérgamo, si en aquel mundo era totalmente idólatra, no sé si sea la palabra propia decir esto. En Pérgamo se la bañaban en dioses, así por decirlo. Tenían dioses para todo. Fíjense, ahí dice el versículo 13. ¿Algún hermano que lo tenga? Versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Gracias. Fíjense, en ninguna otra ciudad se refería a Satanás como que alguien estaba morando en ese lugar. ¿Cómo se le llamaba, o cómo le llama Juan, cómo le llama Jesucristo, al lugar donde estaba morando Satanás ahí en Pérgamo? El trono de Satanás. Imaginemos a Satanás como un rey ahí en Pérgamo. O sea, que él estaba gobernando no solamente en los corazones, en las mentes de los habitantes de Pérgamo, en muchos de los aspectos: político, religioso, cultural, moralmente, en todos los aspectos. Y existe la amenaza, hermanos, que ahorita cuando se pone a meditar uno, pues uno puede decir, pues ya cada ciudad, Satanás ha establecido su trono. Políticamente en México se está legislando acerca de matrimonios homoparentales, abortos, que las mujeres tengan derecho de abortar, legalización de la marihuana, entre otras cosas que vienen a corromper a la sociedad. Claramente, claro ejemplo de que el trono de Satanás, o sea, es decir, Satanás se ha entronizado en el corazón de muchos de los políticos. Y no solamente políticamente, religiosamente, solamente es algo aquí en San Bernabé. Está rodeado de apostasía. Pentecostales, católicos, mormones, testigos. Ahí tengo unos testigos vecinos. Hasta se reúnen más que nosotros. Casi todos los días, hermanos. Yo me doy cuenta. Y no solamente religiosa, culturalmente. Y esto es bien importante porque no sé si usted ha visto lo que ve en sus jóvenes. ¿Qué lista tiene ahí en el YouTube? ¿Qué programas está viendo? ¿Qué música está escuchando? ¿Qué cosas está leyendo? Porque culturalmente es un lugar en donde Satanás está trabajando y por ahí puede entrar. Y por ende también influenciarlos moralmente. Hermanos, todas estas cosas vienen a influenciar en la iglesia, desafortunadamente, porque tarde que temprano esa influencia cultural o moral entra en la iglesia a través de nuestros jóvenes o a través de nuestros hermanos. Por eso es importante el celo, el cuidado, la dedicación que debemos de tener por las cosas de Dios. Y siempre la debemos de demostrar. Porque en el momento que nosotros no lo hagamos, hermanos, Satanás va a venir a poner su trono aquí. Por eso es el celo, por eso es el cuidado en las cosas de Dios. Cada vez que nosotros venimos a reunirnos, demostramos ese celo. Cada vez que nosotros venimos el domingo, si realmente nos preparamos para venir a servir a Dios como Él merece. Desde el sábado preparó su ropa, volvió sus zapatitos, miró que no tenía ropa, la voy a lavar porque quiero presentarme bien ante mi Dios. Sabemos que el exterior no vale nada, hermanos, pero esos pequeños detalles hablan mucho de la veneración y el respeto que tenemos al momento de servir a Dios. Podemos ser pobres, hermanos, pero eso no tiene nada que ver de que seamos sucios.
Y eso es bien importante. Cada primer día de la semana debe ser una fiesta para nosotros, algo bien especial para nuestro Dios. El sabadito, tempranito dormir, hermanos, para estar presente escuchando la predicación y cantar como Dios merece. A veces es triste ver aquí, hermanos, pararse y que muchos están durmiendo. Les voy a contar algo rapidito y no voy a comentar lugar. Di un tema que se llamaba Principios Fundamentales para Llevarnos Bien. Y uno de los temas, uno de los puntos que trataba, de hecho aquí lo traté con ustedes, es no andar juzgando para que no seas juzgado. Y otro era precisamente no veas la paja en el ojo ajeno, siendo que no has visto la viga que tienes atravesada en el propio. Acababa de dar ese tema, hermanos, y terminándose el servicio, comimos. Y al ratito, dos hermanos se enfrascaron en un dime y direte. Que yo me quedé así, pues no tiene caso. Acababa de predicar eso y es lo primero que hacen. Pero ¿sabe cuál era las características que tenían estos dos hermanos? Que se me quedaron dormidos cuando estaba dando ese tema. No escucharon lo que les había predicado esa mañana. Por eso no lo pudieron llevar a la práctica. Ya ve, hermano, qué tan importante es poner atención. Una palabra, un versículo puede darnos la fortaleza espiritual. Por eso hay que ser bien celosos en las cosas de Dios. Disculpe que esté abundando en esto, hermano, es bien importante repetirlo. Hay muchas cosas que se me pasaron. Luego, vimos una cuarta característica de la iglesia que Cristo quiere. La primera, amor. Dios quiere su iglesia amor, quiere fidelidad, quiere celo. Y en cuarto lugar, hermanos, Él quiere perfectibilidad. Ya había comentado algo acerca de eso, y no tiene nada que ver con la perfección, tiene que ver con algo que siempre va a buscar mejorarse, que siempre va a buscar la oportunidad de perfeccionarse. Porque la perfección total y definitiva no la vamos a poder lograr. Y si nosotros somos perfectos, es gracias a Jesucristo, porque estamos dentro de su cuerpo. Por eso es que nosotros somos perfectos ante nuestro Dios, por Jesucristo, no por nosotros. Hermanos, una de las iglesias más virtuosas que había era la iglesia de Tiatira. Tiatira significa castillo, significa ciudad. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 18, 19. Algún hermano que lo tenga, que le dé lectura. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Gracias, hermano. ¿Qué versión trae, hermano? Sí. Hermanos, no hay ninguna otra congregación donde se destaquen más cualidades como la congregación de Tiatira. Una cristiana fiel que era de esa ciudad, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Había una mujer que era de Tiatira y era muy fiel. No, Daniela no. Lidia de Tiatira, la que vendía púrpura, ¿se acuerdan? Ella mera. Lidia de Tiatira, se cree que parte del trabajo que hizo el apóstol Pablo con Lidia es que se cree, es que no hay ninguna fuente así 100% seguro que la vale, pero se cree que debido al trabajo de Lidia, que se hizo con Lidia, fue que se llevó el evangelio a Tiatira. Era una congregación trabajadora, era una congregación animosa, era una congregación ejemplar, era una congregación perfectible. Dice el versículo 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. Siempre buscaba correr la otra milla, siempre buscaba perfeccionarse, mejorarse. No se quedaba mediano, no se quedaba mediocre, siempre trabajaba más.
pero tenían un gran defecto, que tenían una mujer llamada Jezabel, que traía una doctrina bien rara, y los hermanos de Tiatira la permitían hacer y deshacer en esa congregación. Hermanos, nosotros también debemos de tener cuidado de esas clases de personas, no solamente en el caso de mujeres, sino también de varones. Acuérdense que la congregación no es de nadie, solamente es de Cristo, mejor dicho. A Él le pertenece. Y todo lo que se hace es para honra y gloria de Él. Es muy dado, hermanos, que cuando hay un siervo fiel y la congregación crece en número, bautismos, edificio y todo eso, venga un enaltecimiento, porque es parte de la naturaleza humana. Por eso es bien importante que los hermanos tengan los pies en la tierra y siempre predicando la sana doctrina. ¿Para qué? Para no perder el piso, hermanos. Esta mujer se hacía llamar profetisa y la misma congregación de Tiatira le permitía hacer eso. Tal vez, hermanos, por la falta de celo también podríamos considerarlo. Pero fíjense qué tan peligroso fue el quedarse callado, el no decir nada ante ese pecado. Y precisamente eran cosas que Dios aborrecía, la fornicación y la idolatría. Era un gran problema para los hermanos de Tiatira. ¿Por qué? Porque Tiatira se destacaba por tener un montón de gremios. ¿Cómo le podemos decir? Personas queseros, personas que hacen queso, pues tenían su dios del queso, ¿no? Si eran especializados en gorditas, ahí tenían una gordita como dios. O sea, hacían de su profesión, hacían un dios. Y ella estaba enseñándole a la congregación. Imagínense la posición de los hermanos de Tiatira, de que el hermano era zapatero, de que el hermano era albañil, y que para poder pertenecer a ese gremio tenías que adorar al dios al dios cemento, no sé. Imagínense. Entonces, era un problema serio esto, hermanos. ¿Y cómo se combate precisamente este tipo de cuestiones? Bueno, en las promesas que Jesucristo hace acerca, es que Él entre sus fieles, hermanos, Él toma a hermanos entregados, fieles, para dotarles de esa autoridad, para darles de esa vara de hierro con el cual van a regir. Cuando en la imagen que les mostré, hermanos, fíjense, esta imagen es tremenda y siempre me gusta recordarla. Cuando el apóstol Juan ve a Jesucristo en medio de los 7 candeleros, ve que en esa visión está Jesucristo glorificado con características de los 7 candeleros, pero bien en su diestra ve 7 estrellas, y cada estrella viene a simbolizar el ángel de cada iglesia. Y acuérdense que este mensaje lo estaba dando un ángel celestial, y aquí había 7 ángeles más. Este ángel significa mensajero, y no siempre son celestiales, a veces son terrenales. Aunque ustedes no lo crean, los predicadores son ángeles, aunque a veces no lo aparenten, pero son mensajeros, hermanos. Y no solamente los predicadores, hay hermanos que fungen aquí, están enseñando. Bueno, también son estas estrellas que usa Dios, y las tiene en su diestra poderosa, porque la diestra es la diestra ¿de qué? Del poder, de la autoridad. Y eso es hermoso, hermanos. Por eso cada vez, hermanos, que atacamos, criticamos a un predicador o a alguien que está enfrente de una iglesia, no se lo estás haciendo a él directamente, se lo estás haciendo al Señor, porque fueron puestos por Él. Y esto es tremendo, hermanos. Es tremendo esto que acabamos de analizar. Por último, ahora sí, esa hoja que me hizo el favor el hermano Josué entregarles, es una de los estudios que estaba dando allá en Ferrocarrilera.
Solamente comentaré algunas cosas, me voy a brincar un montón de cosas, ahí están descritas versículo por versículo, pero eso solamente se los traje para cuando tengan tiempo lo analicen, ¿verdad? Cualquier duda se le preguntan al hermano Jesús Conrado cuando lleguen a Sardis. Hay unas cosas, hermanos, bien interesantes en la iglesia de Sardis. Tenemos que cuidar, hermanos, no ser como la iglesia de Sardis, que no tenía vigor. Una de las cualidades de una iglesia que Cristo quiere es que sea una iglesia vigorosa. ¿Por qué decimos esto? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Un versículo cada quien, por favor. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante el versículo 6 porque es una pauta que marca, hermanos, en el sentido de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hermanos, Apocalipsis es un mensaje para todos. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es un mensaje para cada uno de nosotros. Esas cualidades que se están mencionando, no solamente debemos practicarlas como congregación, como un cuerpo, como un templo colectivo ante nuestro Dios, sino en lo particular también somos el templo de Dios. Tenemos que aplicar esos valores, esos principios, esas características, para que de esa manera la suma de todos los hermanos podamos constituir la iglesia que Cristo quiere. Para poder lograr esto es un trabajo individual, porque la vida cristiana se vive en lo privado. No crea, hermano, no se vaya con la finta de que por el hecho de que estamos aquí y de que tengamos cara de angelitos y así, quiere decir que andamos bien. Repito, la vida cristiana se vive en lo privado, en lo que hacemos cuando estamos solos. Entonces, hermanos, dice una de las frases que imagínense leerle a la congregación de Sardis. Dice, mira, nos llegó una carta de Jesucristo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. Ya había leído todo lo que se le dijo a Tiatira. ¿Qué nos va a decir el maestro? Y les dice que tienes nombre de que vives, pero para mí estás muerto. ¿Qué habrán dicho los hermanos? A ver, vuelven a leer porque no entendí bien. No, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Cómo puede estar alguien vivo, pero realmente estar muerto? Bueno, espiritualmente sucede, pero lo que se refiere particularmente a esto, hermanos, es que la congregación de Sardis, hermanos, la congregación de Sardis era una iglesia que tenía solamente la fama de tener el título de iglesia de Cristo afuera. Probablemente, hermanos, cantaban como la Biblia manda. Seguramente ofrendaban abundantemente. Probablemente oraban de acuerdo al modelo bíblico. Participaban de la cena del Señor. Se predicaba la sana doctrina. Pero a pesar de eso, hermanos, Jesucristo les dice: para mí estás muerto. ¿Por qué?
¿Por qué? Este tema es importante, hermanos, para nosotros no caer en eso. No caer en esa muerte espiritual y no ser una Sardis. Porque si hay algunas cosas que pudiera haber, este es el momento apropiado para cambiarlo. Diagnóstico de una muerte espiritual. El primer error, el primer diagnóstico que tenía la congregación de Sardis era la somnolencia. Era una iglesia que siempre quería dormir. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis: sé vigilante. Y eso se relaciona de acuerdo a la palabra de Dios para todos: despierta. Eso quiere decir que el maestro le está diciendo: ya despiértate, ya deja de estar dormida. Y no solamente era la somnolencia uno del diagnóstico que tenía Sardis, no solamente el diagnóstico de una muerte espiritual, la somnolencia. Segundo, el letargo. ¿Qué significa esto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, dice, alguien que lo lea, por favor. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra de Dios para todos dice: porque he visto que tus obras no son lo suficientemente buenas ante los ojos de mi Dios. Es decir, lo que ellos empezaban no lo terminaban. Empezaban un montón de cosas, hermanos, pero no la acababan. Era una iglesia mediana. Y si quiere una palabra fuerte, era una iglesia mediocre. Siempre se quedaba a la mitad. Uno de los síntomas de la muerte espiritual en una congregación: primero, sus miembros se duermen siempre. Segundo, siempre están en letargo, no terminan lo que empiezan. Y sobre todo en las cosas de Dios. Va a empezar un estudio, acábelo. Va a empezar una serie de predicaciones, acábelo. Acábelo, porque lo que estamos haciendo no es para una persona humana, es para nuestro Dios. Y esto tiene gran estima cuando precisamente tenemos ese celo y esa dedicación. No solamente, hermanos, la congregación de Sardis tenía somnolencia, letargo, también tenía apatía. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 4, por favor. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Gracias, muy amable. Es interesante cómo, fíjense, hermanos, cómo cada persona tiene que dar cuenta de su vida, de sus pecados, de sus obras. Esta iglesia estaba muerta, pero aún así Jesucristo reconoce que había algunos, y seguramente eran muy pocos, que andaban derechamente como Dios manda, pero en lo individual, no en lo colectivo. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas, hermanos, se refiere a la clase de vida que vivimos. Y sobre todo en la iglesia aparecen un montón de textos bíblicos. Ahorita no los vamos a mencionar. La cuarta característica, o mejor dicho, el cuarto diagnóstico de una muerte espiritual, es la susceptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sistema inmunológico de una persona se deteriora, las defensas de ella se reducen y se vuelve susceptible a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Sardis fue susceptible? Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias a Él somos lo que somos. Bueno, sí que para Jesucristo esa congregación estaba muerta, es decir, muerta en cuanto a una relación con Dios. Iban a ser susceptibles a todo tipo de ataques por parte del maligno. Era una iglesia que estaba tambaleante. Probablemente se sostenía por un hilo gracias a esos hermanos que andaban con vestiduras blancas. No lo sabemos. Pero esas son 4 características, 4 cosas que tiene, o el diagnóstico de una muerte espiritual. El versículo 4 dice:
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dios siempre ha contado con sus pocos fieles, hermanos. En tiempos cuando imperaba la impiedad, Dios contaba con Noé y la familia de éste. En tiempos cuando la idolatría campeaba por doquier, Dios contaba con Abraham y la descendencia de éste. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios contaba con el justo Lot. En la congregación que estaba en Sardis, Dios contaba con un puñado de personas que habían permanecido fieles, es decir, con vestiduras blancas, con la mente y el corazón realmente entregado al Señor. Yo le quiero invitar en esta tarde, hermanos, a que seamos uno de los pocos que precisamente andamos con vestiduras blancas, porque eso es lo que particularmente, hermanos, el Señor quiere y desea. Estas son cualidades tremendas, hermanos, que como congregación debemos de aprender. Por último, vamos a repasar este domingo, si Dios me lo permite. Ya voy a concluir este tema. Vamos a ver las congregaciones los dos mensajes más tremendos, que es a Filadelfia y a la Odisea, sobre todo la Odisea. Es tremendo ese mensaje, porque dice que los va a vomitar de su boca, dice Jesucristo. Es tremendo ese mensaje. Entonces, no se lo pierdan el domingo, hermanos. Hasta ahorita hemos visto 5 cualidades que la iglesia debe tener. No solamente, hermanos, como el templo de Dios como que somos en lo colectivo, sino que debemos, recuerden, aplicarlo a nuestra vida particular, a nuestra vida personal. ¿Cuál es la primera cualidad que mencionamos? El amor, porque debemos de ser una iglesia amorosa. ¿Cuál es el segundo? La fidelidad, ¿sí? Serle fiel al Señor. Y no solamente, hermanos, estando aquí encerrados en estas 4 paredes, allá afuera. La vida cristiana se vive en lo individual, en lo particular, cuando estamos solos. Ahí es donde se libran las grandes batallas del cristiano, y ahí se demuestra la fidelidad. Tercero, el ser celosos. ¿Por qué, hermanos? Esa palabra es muy importante. ¿Por qué debemos de ser celosos, hermanos? Hay que cuidar, hay que proteger, hay que darle el respeto y la reverencia a las cosas de Dios. Luego, cuarto, ¿se acuerdan? Yatira. Perfectible, que no quiere decir perfecto, quiere decir algo que puede siempre perfeccionarse, siempre va a mejorarse. Como iglesia podemos mejorar, como iglesia podemos crecer, como iglesia podemos no solamente crecer en material, sino también en conocimiento y en número también entre nosotros, ¿sí? Una iglesia perfectible. Luego, quinto, una iglesia vigorosa. ¿Y qué tiene que ver la vigorosidad? De ser vigoroso, pues. ¿Qué significa? Aparte. Animosa, que tenga vida. Acuérdense, vigorosa tiene que ver con Sardis. Una iglesia que tenía el nombre de que tenía vida, pero realmente estaba muerta. Debe de tener vida, debe de ser entusiasta, debe de ser animosa. No como en el mundo pentecostal, sino porque vigorosos, alegres, porque fuimos salvados del pecado y porque estamos en Cristo y porque tenemos la vida eterna en nuestras manos, sabiendo también, hermanos, de que si no perdemos la fidelidad, esa salvación la podemos perder. Debemos perder la corona de la vida eterna. Entonces, espero que este tema haya sido de bendición. El próximo domingo, si Dios me lo permite, me gustaría concluirlo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.